este programa, te dije, se divide en dos. A las 0 vamos a tener un show para todo el país, acá, en vivo, estés donde estés. Vas a escuchar a dos grandes intérpretes de comedia musical argentina, Debbie Turso, Santiago. Van a estar con nosotros, van a hacer música y tenemos mucho para charlar con ellos. Eso en la segunda hora. En la primera hora está con nosotros, que ya está acá. Cuando logremos que se despegue de su teléfono, hablaremos con ella, porque como todos ustedes saben, además de escritora, historiadora, es una reconocida habitué de las redes sociales. Desde Mendoza se hizo conocida a todo el país, tuiteando de manera irreverente, y hasta se hizo amiga de Obama. No estoy diciendo porque amiga de Obama se hizo. Viste que cuando vino Bill Clinton fue a Cocodrilo. Sí. Bueno, cuando vino Obama, no. Se encontró con Luciana Sabina. Hola, ¿cómo estás, Luciana? Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Muy Calípolis para todos ustedes. Que, bueno, fue así. ¿Te hiciste conocida desde Mendoza por las redes sociales? Sí, fue así, molestando gente. ¿Eso fue una estrategia tuya? No, era una terapia. Básicamente me gustaba entrar y escribir, y bueno, lo que se me ocurría a veces, sobre todo con los políticos, ¿no? Y cuando te empezaban a bloquear decías, me leyó. Y en esa época en que sí lo manejaba el político. ¿En qué año empezaste con Twitter? En 2009. ¿Y era primero como un chiste? Sí, primero no entendía mucho cómo era el sistema, y después sí, es como, era para divertirme, siempre me divirtió. Nunca busqué hacer un personaje o algo así como para conseguir algo, no. Pero conseguiste muchas cosas. Conseguí muchas cosas que tenían que ver con lo que siempre quise, que por ejemplo, escribir. Bueno, entre otras cosas porque estás acá presentando un libro, Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina. Ya iremos a llegar a eso, pero la historia tuya con las redes sociales y con Twitter parece que ha sido muy fuerte, digo, y es como emblemática es muy siglo XXI, digo, para lo que ha pasado en el país, ¿no? Totalmente, sí. Pero yo creo que apunta todo a lo mismo, ¿no es cierto? Es escribir en distintos formatos. Sí, es escribir, pero es también, y era muy difícil antes de las redes sociales, escribir desde tu casa y que te lean en Buenos Aires. No, totalmente, eso es cierto. A mí me abrió muchísimas puertas Twitter. Ajá. Y me parece que hay que utilizarlas mucho las redes y que se puede conseguir. Y estar también en el momento justo. Porque ahora no es lo mismo Twitter que lo que era cuando ¿En qué cambió? empezó. Y que ahora es más difícil por ahí, hay mucha más gente, es distinto. Pero lo que te ha pasado en los últimos años, en gran parte se debe a Twitter. Sí, yo básicamente trabajo, tengo una profesión que utilizo, o sea, gracias a Twitter. ¿Qué profesión? Yo soy, se puede decir, social media manager, o sea, manejo de distintas empresas cómo se tienen que comportar en las redes sociales. Y ¿Qué, las clases? No, preparo campañas, se tienen que comunicar de tal forma, a veces también las manejo yo. Y ¿Todo desde Mendoza? Todo desde Mendoza, tengo clientes en todo el país. Vos estás en Mendoza y tenés clientes que en Buenos Aires, por ejemplo, claro, o en otros lugares del país. En Buenos Aires, y de distintos, variados totalmente. Desde ¿Levantás? unas baterías hasta un cirujano plástico, o sea, cosas así. ¿Levantás con pala? No, tampoco. Pero esto, digo, surgió medio como de casualidad cuando empezaste a ver que lo podías hacer y que tenías respuesta. Claro, Digo, me ofrecieron. ¿quién te enseñó? Me ofrecieron, hace como 5 años que lo hago. Sí. Entonces, ¿De quién te enseñó? Nadie. Me buscaron de una empresa porque les gustaba cómo manejaba las redes y que les parecía que podía servirles a ellos, y ahí empecé a trabajar. Y bueno, así, el que te dice que estudió, que tiene un título de eso, es un santo. Porque eso se aprende, aparte todo el tiempo cambia, o sea, vos podés estudiar algo y a los 2 meses no te sirve, tenés que vos estudiar. Estamos hablando con @Calípolis, o que, bueno, hoy está sin arroba acá entre nosotros. Y también me parece que parte de tu éxito, vos tenés una exposición, digo, tu figura fue expuesta, vos ponés fotos tuyas, algunas fotos son sensuales, digo, eso no es poco, digo, eso está pensado. Sí, totalmente.
eso sí, porque hasta medio atorrántadas a veces. sí, eso es verdad. Entonces como que genera un choque, porque por ahí doy atorranta, pero te salgo hablando, no sé, de la guerra del Paraguay. Claro. No va. Con nosotros la atorranta que habla de la guerra del Paraguay. Y eso, digamos, ¿eso fue premeditado? ¿Eso te fue saliendo o sos atorranta habitualmente? No, eso me sale. O sea, a mí me gusta sacar. Soy un minita. La atorranta te también. sale. Claro, una es minita también, ¿viste? Y te sale. Y es medio triste, pero bueno. ¿Por qué triste? Y estar sacando selfies es como. Nunca pareció molestarte demasiado. No me molesta, igual no me importa lo que piensen, pero generalmente, incluso a veces cuando empecé a escribir en un blog serio, que es eliminando variables en una época, la gente se quejaba porque yo me sacaba selfies y estaba escribiendo ahí. Entonces ahí como... les molestaba veían una contradicción ahí. Exactamente, es muy cuadrado el ser humano, me parece. Entonces no ven, o sea, decían, no puede estar escribiendo. Si está mostrando las tetas. Claro, igual tampoco las muestro, o sea, viste, siempre voy a... Pero haces como que sí. Claro. No recuerdo otros personajes como vos y no conozco en el mundo otros personajes así como vos. Ah, bueno, gracias. No, tampoco dije que fuera un elogio. Bueno, y además sos historiadora. Sí. ¿Sos historiadora de haber estudiado la carrera de historia? Sí, sí. Ajá. Sí, soy historiadora y bueno. ¿Pero cuántos años tenés? ¿15? No, tengo 32. Ya voy a cumplir 33 ahora el mes que viene. Sí. Mira. Con esta vocecita. Con esa voz de anime que tenés. Sí. ¿Y terminaste el secundario y hiciste historia? ¿Empezaste a estudiar historia? Sí, empecé a estudiar historia y igual fue como... nadie quería que estudiara historia un poco porque, como me dice mi hermano, la historia tenía futuro, pero tiene pasado, pero no tiene futuro estudiar historia. Y yo tampoco quería estudiar historia, o sea, en el sentido de lo que me podía pasar después. No, o sea, no me gustaba decir, bueno, voy a ser toda la vida pobre, o sea, porque es la verdad, es la realidad. Es la realidad. Chicos, si pueden no sean pobres, gracias. Pero pudo más la vocación. Y creo que es lo que le pasa a todos los docentes. Y mal no te ha ido. No. ¿No? ¿Escribís habitualmente en un diario en Mendoza? Sí. ¿En dónde? En los Andes. Ajá. También gracias a Twitter, porque me puse que quería escribir, igual el libro también, o sea, puse que quería escribir un libro y justo me leía un editor y me dijo que armar un proyecto, así que fue todo así. Siempre fui sacando todo de Twitter. Wow. ¿Cuánto tiempo pasás con Twitter? Y ahora no paso tanto, porque medio que me aburrió un poco. No sé si a usted pasó también. No, a mí también me ha aburrido Twitter. Y estoy más con la vida real últimamente. Pero era muchísimo. ¿Eso existe? Existe. ¿Y está bueno? Y a veces sí. Acá sobre todo, está muy bueno. Estás pasando unos días en Buenos Aires presentando el libro. Vamos a hablar entonces ya del libro de Luciana Sabina, Calípolis. Héroes y villanos, la batalla final por la historia argentina. ¿Qué querías contar cuando escribiste el libro? Yo quería contar cuando escribí el libro la historia que uno ve en la universidad, pero que fuera accesible a todos, ¿no? Porque el libro está un poco medio novelado en algunas partes. Y como de divulgación en muchas Exactamente. cosas, ¿no? Y la idea es que no veamos a la historia como un panfleto político, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos años y que sucedió muchas veces en la Argentina. Y bueno, y que cada uno saque su conclusión. ¿Notabas eso, que la historia últimamente fue contada como un panfleto? Sí. Sí, o sea, y el tema es que, bueno, toda la corriente del revisionismo, que era la que hemos estado viendo últimamente en los medios hace mucho, surge justamente para combatir a la historia oficial y se termina convirtiendo en eso. Entonces es como... una nueva historia oficial. Exactamente, y ninguna historia tiene que ser oficial. Porque eso es es una ciencia la historia. ¿Y cómo haces para que no esté contaminada de la ideología? Y es muy difícil, ¿no? Uno tiene que luchar contra uno mismo, no solamente contra la ideología, sino contra los personajes. A vos por ahí te cae la bien simpatía, alguien. Claro. A vos te cae simpático Sarmiento. Sí. No te cae simpático Rosas. No. Pero traté de buscar cosas en Rosas y ponerlas, las puse, ¿no es cierto? Decís que era lindo, por ejemplo. Por ejemplo. Y era muy inteligente, era un tipo muy inteligente.
La madre era muy jodida por lo que contás en el libro. Sí, la madre me encanta. Contá cómo sos de la madre de Rosas. Y cómo sé de la madre de Rosas a través de su nieto, de Lucio B. Mancilla, que escribió sobre Rosas y escribe sobre sus abuelos y bueno, y deja unos textos maravillosos. La abuela obligaba a que la sirvienta le llegase de rodillas. Sí, mate. Los mates se los alcanzaba de rodillas. Exactamente, tenía eso. Y también era una mujer muy fuerte y era básicamente, o sea, incluso ella en su testamento decide a quién le va a dejar toda su fortuna a 2 nietos huérfanos. Pero eso no se puede hacer legalmente. No, pero ella lo dijo, o sea, incluso el abogado le decía, no, eso no va a poder ser. Y dijo, mis hijos me van a hacer caso, vos escribí. Y justamente le hicieron caso. Ella hizo algo que la ley no le permitía, que es dejarle la plata no a quien la ley decía que debía dejar, sino que a otra gente, porque ella lo decidió. Claro, beneficiar a 2 de sus nietos solamente porque eran huérfanos y dejó a todos sus hijos sin nada. Entonces, eso la ley no lo permitía y no lo permite ahora tampoco. Entonces el abogado le dijo, no, mirá, no va a poder ser. Claro, y dijo, sí, vos escribí que me van a hacer caso mis hijos. Incluso muerta. Y le hicieron caso. O sea, la vieja se murió y le cumplieron el deseo por más que legalmente no correspondía. Exactamente. Y también fue una mujer, sí, no, y también fue una mujer que después, por ejemplo, se cree que Rosas no mató al general Paz por ella. Ella le pidió, intercedió. Ella intercedió para que no matara a Paz. Ajá. O sea, Paz, cuando cae en manos de... Nunca entendió Paz por qué no lo mató. Y una de las explicaciones que da en sus memorias es esa. Que la madre que se llamaba... no me acuerdo en este momento. Agustina, la madre de Rosa, fue la que había intercedido por... Que no, por lo que leí en tu libro, Agustina no se llevaba demasiado bien o no le gustaba ir a comer a la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, Sí, ¿no? sí, porque decía que las papas eran feas y pocas. Tenía mucha vajilla y todo, pero que faltaba comida. Mariquita estaba todo muy bien, todo muy finoli, pero no había comida. Claro, y era muy careta en ese sentido. Mariquita era como que por ahí se quedaba en eso, ¿no? En lo superficial a veces. Bueno, tenía el piano. ¿Qué más quiere? Pero Mariquita era genial, me parece. O sea, leyendo a Mariquita vos ves un ser exquisito. ¿En qué sentido? Cómo escribía, cómo describía las situaciones de su tiempo. Y era una mujer muy pensante también. Algo no muy permitido en la época. Exactamente, aparte todos le permitían estar se escribía con Alberdi y con... No había mujeres así. No. Y la mina pasa a la historia porque en su casa se tocó el himno. En realidad hay otras cosas más, ¿no? Claro, sí, sí. Se casó por amor, ¿no? Se casó por amor. Cosa que tampoco era muy común. Exactamente, hizo un juicio para poder casarse. ¿Cómo es eso? Hizo un juicio a los 14 años, ella se quería casar con su primo, Thompson, y la madre no lo quería porque era pobre, Thompson. Entonces ella... ¿De cuánto años tenía? 14. Claro, se casaban jóvenes, se morían jóvenes. Claro. Entonces inician un juicio... a los 14 años, sí. Mariquita Sánchez hizo un juicio ¿a quién? A sus padres. A los 14 años Mariquita Sánchez hizo un juicio a sus padres porque no quería casarse con quien ellos le decían. Claro, básicamente a su madre, que fue la que quedó viva, y le dan el permiso al virrey. ¿Al virrey podía darlo? Exactamente. Y a los 17 años y se casa. Sobremonte fue, por eso ella después estaba muy agradecida con Sobremonte y era una de las pocas que lo quería. ¿Cómo se fue con la guita? Claro. ¿Por qué se fue con la plata? Se fue con la plata porque tenía que irse con la plata. Había un documento de... Recordemos el hecho. Claro, se producen las invasiones y Sobremonte se lleva el tesoro a Córdoba, supuestamente. Lo pierde en el camino. Pero era lo que tenía que hacer. Él se tenía que ir a Córdoba en caso de que hubiese una invasión y rearmar todo ahí para liberar Buenos Aires. ¿Y la plata que llevaba, qué plata era? Era el tesoro del país, lo que habían... Claro, exactamente. ¿Lo perdió o se lo robó? Se le cae y después, o no sé, es como confuso el tema y cae en manos inglesas.
Y de todas maneras siempre le dijeron que era cobarde por haber hecho eso, e incluso le tiraban ratones le tiraban. Y le decían cuando volvió ratones muertos, claro. Después cuando él después estuvo muy marginado durante mucho tiempo, entonces iba a Uruguay, en Montevideo le tiraban ratones y le decía que se fuera a Córdoba. Quedó como un boludo. Quedó como un boludo y como un cobarde. Y vos decís que él estaba obligado a irse con el dinero. Él estaba obligado a hacer eso. Tenía que hacer eso. Bueno, lo que no estaba obligado a perderlo. Exactamente, eso o sea, que fuera inepto era otra cosa. El libro se llama Héroes y Villanos. Lo que da la idea, o al menos me dio a mí la idea, de que no hay solo héroes y solo villanos, sino que los dos son un poco y un poco. Exactamente. Ajá. Exactamente, porque justamente se plantea siempre o villanos, héroes o villanos, ¿no? Y todos tienen un poco de cada uno, de cada cosa. Sin embargo, vos tenés héroes y villanos. Sí, y quizás se nota, pero siempre busqué ser lo más objetiva posible. O sea, el mismo hecho de elegir un tema te quita objetividad. Obvio. Y ser un ser humano, ¿no? Pero la idea siempre fue darle el barniz científico a la historia que he perdido. ¿Das clases? Sí, doy clases. ¿En dónde? En un colegio que se llama San Nicolás en Chacras, de Coria. ¿En secundario? Sí. ¿Y qué tal maestra sos? Y a mí, o sea, me gusta. No, doy en la primaria, perdón. Pero no doy historia. Ah, no, no, doy informática. Igual lo hago como una especie de terapia también, porque estás en relación con personas. Los niños son increíbles, entonces. Pensé que los niños son personas y ya me asombraba un poco. No, pero que uno aprende mucho y es muy distinto. Vos sabés que hoy se hizo conocida una carta de un... no tengo el nombre del buen hombre acá. De un profesor uruguayo. En realidad la carta la escribió en diciembre del año pasado. El tipo daba clases en periodismo y dejó de dar clases. Ahora te voy a decir el nombre del señor que no me acuerdo. Y ya que sos maestra y ya que estás frente a un aula con chicos, en tu caso son chicos menores, y también tenés el libro Héroes y Villanos, la batalla final por la historia argentina, que se consigue en todo el país, ¿no? Sí. Luciana Sabina, autora de este libro muy interesante. Hoy leía esta carta y sabía que iba a charlar con vos y tenía ganas de compartirla con vos. Muchos de ustedes la habrán visto porque esta carta fue publicada hoy en Infobae y hay hay todo un debate al respecto. El señor escribió la carta el 3 de diciembre del año pasado cuando renunció a su cátedra, don Leonardo Abecorn. Y escucha lo que dice. Después de muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. No dictaré clases ahí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en comunicación. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron, me rindo, tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace 3 o 4 años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque más no fuera para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto, ya no. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate, o que esté haciendo algo mal, pero hay algo cierto. Muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado. Esto escribió un profesor de periodismo uruguayo, Leonardo Abecorn, cuando renunció, lo escribió en su blog, cuando renunció a dar clases. Y decía, esta semana en clase salió el tema Venezuela. Solo una estudiante en 20 pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía la más mínima idea. Pregunté si sabían que uruguayo estaba en medio de esa tormenta, obviamente ninguno sabía. Le pregunté si conocían quién es Almagro, silencio. A las cansadas del fondo del salón, una única chica balbuceó, ¿no era el canciller? Así con todo. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿De qué partido tradicionalmente es aliado del PIT-CNT? Dice en Uruguay, ¿no? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos? ¿Los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado.
Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle, una estudiante regresó con esta noticia. Todavía existen kioscos que venden diarios y revistas. En La Naranja Mecánica, al protagonista le mantenían los ojos abiertos con unas pinzas para que viera una sucesión interminable de imágenes, veloces, rápidas, violentas. Con la nueva generación no se necesitan las pinzas. Una sucesión interminable de imágenes de amigos sonrientes les bombardea el cerebro. El tiempo se les va en eso. Una clase se dispersaba por un video que uno le iba mostrando a otro. Pregunté de qué se trataba, con la esperanza de que sirviera como aporte o disparador de algo. Era un video en Facebook de un cachorrito de león que jugaba. El resultado de producir así, al menos en los trabajos que yo recibo, es muy pobre. La atención tiene que estar muy dispersa para que escriban mal hasta su propio nombre, como pasa. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra, porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo, y entonces ve que a estos muchachos, que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre, los estafaron. Que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos, que le fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirle las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Que le fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirle las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta va bajando la guardia. Y lo malo termina siempre aprobado como mediocre, lo mediocre pasa a ser bueno, lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de ese círculo perverso, nunca fue así, no lo seré. Lo que hago siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible. Justamente porque creo en la excelencia, todos los años llevo a clase grandes ejemplos de periodismo, esas que le encienden el alma incluso a un témpano. Este año, proyectando la película El Informante, sobre dos héroes del periodismo y de la vida, vi a gente dormirse en el salón y a otros chateando en WhatsApp o Facebook. Yo la vi más de 200 veces, todavía hay escenas donde tengo que aguantarme las lágrimas. También les llevé la entrevista de Oriana Farachi a Galtieri. Toda la vida resultó. Ahora se te va una clase entera en preparar el ambiente. Primero tenés que contarles quién era Galtieri, qué fue la Guerra de Malvinas, en qué momento histórico la corajuda periodista italiana se sentó frente al dictador. Les expliqué todo. Les pasé el video de la Plaza de Mayo repleta de una multitud enloquecida vivando a Galtieri cuando dijo, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Normalmente, a esta altura, todos los años, ya había conseguido que la mayor parte de la clase siguiera el asunto con fascinación. Este año no. Caras absortas, desinterés, un pibe despatarrado mirando su Facebook. Todo el año estuvo igual. Llegamos a la entrevista, leímos los fragmentos más duros e inolvidables. Silencio, silencio, silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Esto es la nota de renuncia a su cargo de profesor en periodismo de Leonardo Abecorn, un profesor uruguayo. Hoy se difundió en los medios en Argentina. Terrible, pero cierto. Sí, ¿no? En la universidad pasa. O sea, yo también trabajé en una época en la universidad y era terrible porque estaban estudiando historia y no querían leer. ¿Cómo es eso? Y no sé, no se entiende. O, por ejemplo, a veces te tenían que entregar un trabajo sobre... No tenían comprensión de lectora, o sea, de las consignas directamente. Había un trabajo sobre el nacionalismo ruso y en vez de... Ellos tenían que leer un texto y decirte qué es lo que... explicártelo. Y lo que hacían era escribirlo, lo transcribían, entonces quedaba como que ellos eran ese ruso del siglo XVIII y era terrible. Terrible. No entienden lo que leen. No. Estoy en el 4999-8700 por si querés contarnos alguna cosa al respecto, o en el 0810-222-0870, o me escribís al Twitter, porque estamos hablando con Luciana Sabina sobre justamente, bueno, ella tiene interés en contar cosas. Lo primero que vos dijiste cuando te pregunté por qué hacías héroes y villanos es que vos querías contar este tipo de cosas, ¿no? Exactamente.
¿Qué te parece que entendemos de nuestro hoy leyendo libros como el tuyo, como Héroes y Villanos? Yo creo que lo que podemos rescatar, lo que podemos ver es lo que hemos hecho mal también. Por ejemplo, siempre buscamos caudillos. El siglo XIX está muy marcado, también el siglo XX, y me parece que avanzar sería empezar a ver a los políticos como funcionarios, como personas que tienen que cumplir con su trabajo, y no como seres míticos que nos van a salvar o no sé qué, que fue un gran error. Ellos también se lo creyeron, ¿no? Sí. Quizás era más entendible en el siglo XIX, pero vemos que fueron fracasos. También en el siglo XX no hemos sido muy grandes en muchos aspectos. Uno de tus ídolos, Sarmiento, ¿también se la creyó? No, Sarmiento no tenía ni partido. Realmente él usó el partido de Alsina y quedó como en un trato porque y lo propuso el ejército también. Lo apoyaron esos dos. Pero él no tenía partido, no era caudillo. Alsina sí, Mitre sí tenían ese sentido caudillesco. Pero Sarmiento siempre quiso ser presidente y lo logró. De chiquito quería ser presidente. Sí. Incluso él a los 8 años se ponía a hablar en los palcos de las iglesias a otros niños. Eso me interesó leyendo tu libro. Todos tienen como una infancia donde ya medio como predestinado, ¿no? Como Rosas haciendo un ejército a los 13 años, ¿no? Sí, yo creo que todos nos pasa eso. Eso lo encontré en ellos, pero uno mismo, ¿no? Yo a los 8 años escribía libros de dinosaurios. Y agarraba hojitas y escribía, distintos dinosaurios y los describía. Y después me armaba un libro con eso. Y ese era el libro del dinosaurio. Y creo que eso lo vi en ellos también, ¿no? Y es emocionante. Porque es como que el ser humano siempre es algo que se va, siempre es el mismo, ¿no? Desde que nace. Sí. En esos hombres se ve muy claro. ¿Por qué se trató tan mal a Sarmiento últimamente? La verdad que es algo que también me pregunto, porque Sarmiento, como se le dio tanta importancia al revisionismo que uno de los grandes tiranos para el revisionismo Sarmiento, se impuso esa visión. O sea, Sarmiento era un tipo que escribió muchísimo, entonces vos podés encontrar una carta de él a los 30 años diciendo que quiere matar a los gauchos, y a los 70 pensaba de otra forma porque evoluciona. Entonces, al tener tanto escrito y ser tan volcánico, vos podés tomar lo que querás de Sarmiento y convertirlo en un ser despreciable o en un ser que era grandioso. Era un tipo muy contradictorio. Exactamente, pero él se arrepentía y después lo decía, ¿no es cierto? También. Y si uno yo lo que busco también es ver qué es lo que hizo Sarmiento. Porque Sarmiento podía escribir eso sobre los gauchos, pero ¿qué hizo? A los hijos de los gauchos les dio educación. ¿Y los cauditos qué hicieron con los gauchos? Los usaron. Entonces, es ver, el argentino siempre lee o escucha y no se fija en lo que hacen la gente, en los hechos, me parece, ¿no? Hablando de educación y lo que estábamos hablando antes del profesor Abecón, recibo algunos mensajes diciendo en algunas pocas escuelas los alumnos dejan el celular al ingresar y lo retiran al salir. Cuesta, pero es posible. ¿Sirve de algo el celular en la clase? No, en realidad creo que es un problema en las universidades. En lo que es la primaria y la secundaria no lo tienen. Directamente uno puede decirle que no. Exactamente, no, los pueden llegar a usar en el recreo, pero está totalmente prohibido. Y está bien. ¿Vos a tus chicos no los dejas tener? No los dejo. No los dejo y también es muy diferente la primaria porque los chicos quieren aprender, están interesados. Ahora, ¿cómo es que si son chicos y están interesados, cuando llegan a la edad donde tienen que aprender y ya es una responsabilidad propia y no están ahí por una obligación, porque sí están ahí por obligación en la primaria, no están en la universidad, ¿qué pasó? ¿En esos años de primaria y secundaria les sacaron el interés? Crecen, no sé, es como que cambian. ¿El sistema no tiene culpa de algo ahí? Y seguramente, no hay incentivo, seguramente. Yo de todas maneras trabajo en una escuela privada, pero soy producto de la educación pública.
Y a mí me da mucha pena ver lo que sucedió estos últimos años con la educación pública, porque me parece que es donde más se necesita, ¿no es cierto? La gente que no puede acceder a pagar su educación necesita una educación mucho mejor que alguien que nace en buenas condiciones, ¿no es cierto? Bueno, el profesor Alcon de Uruguay en su carta de renuncia habla de todos esos maestros que no te corrigen las faltas de ortografía, ¿no? Ese es un problema, porque también la sociedad, o sea, cuando yo me puse cuando yo dije que iba a estudiar para ser profesora, me dijeron, pero te da para más, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos nosotros. O sea, que el que tiene que enseñar... Ser profesor es poco. Ser profesor y maestra menos todavía, o sea, porque es triste, pero es así lo que piensan mucha gente. Te hubieras dedicado a reina de la vendimia. No podía. ¿Vas a presentar el libro en algún lado? Sí, lo voy a presentar el 21 a las 18 en el Museo Sarmiento, el 21 de septiembre, con Nico Luca, que la verdad estoy muy agradecida de que aceptara. Ah, Nico estuvo acá en el programa también hace poco, le mandamos un saludo grande. ¿Cuáles son los temas que tocas en el libro? Digo, para quien no tiene idea. Y los temas que toco son, voy por distintos capítulos tomando algunos personajes, a veces de forma individual, como en el caso de Rosas, como en el caso de Sarmiento, Mitre, personajes también que no son muy vistos en general, como el General Paz o Lavalle, y también a veces tomo distintos, o sea, personajes en grupo como los caudillos, porque era muy complicado, muy complejo escribir sobre cada uno. Uh-huh. Y también los hombres de Mayo que bueno, eran varios. Es difícil, es distinto hacer historia fuera de Buenos Aires que desde Buenos Aires, ¿tenés idea? Sí, es distinto, es más difícil porque uno no tiene acceso directo a las fuentes. Ahora, bueno, justamente estoy fascinada con el archivo histórico y me la paso ahí básicamente buscando información para llevarme. Pero lo que yo hice en este caso fue usar muchos libros de los 40, de los 50, que traen esos documentos. Eran historiadores enciclopedistas, entonces ponían todo. Te hablaban de una carta y ponían la carta. Entonces vos la podés leer y tenés acceso. Pero eso es lo único distinto. Y también la difusión, ¿no? Yo sé que tuve acceso a esta editorial por Twitter y por esto, ¿no? Sudamericana. Exactamente. Pero es muy difícil que alguien del interior publique. Esa es la realidad. Estaba pensando justamente bueno, en este enorme cambio y cómo has podido aprovechar cosas como Twitter, que para muchos es simplemente un entretenimiento. Si no hubiera sido por Twitter, vos no estabas publicando este libro con difusión nacional. Digamos, quizá lo podrías haber hecho, pero solamente iba a estar difundido en Mendoza. Claro, en la universidad. Y también algo que me parece que me emociona mucho es cómo respondió la gente de Mendoza al libro. El libro se agotó en Mendoza. Bueno, pero te convertiste medio en una estrella en Mendoza. Salís en los sociales de los diarios y todo eso. No, en realidad salió tapa de los Andes. Y bueno, entonces ahí como que se vendió mucho. Uh-huh. Y la gente me escribe. Estoy muy contenta. Y en ese punto, habiendo hecho algo que no se hace habitualmente, que es un libro de historia desde Mendoza, y digo, un libro de historia nacional, que lo escribiste en Mendoza, que lo pensaste en Mendoza, que lo editaste en Buenos Aires. Uh-huh. Y habiendo estado en Buenos Aires y estando en Buenos Aires para su difusión y para todo esto, ¿te dan ganas de venir a vivir a Buenos Aires? Me gusta mucho Buenos Aires. No sé si podría vivir, porque cuando uno crece en el campo, básicamente, en la tranquilidad, es como más difícil y más complicado. A veces también necesito venir a Buenos Aires, me pasa eso. Uh-huh. Entonces me vengo, o sea, vengo 4 veces por año, por lo menos 5. Y ahora la estoy pasando muy bien y me encanta vivir. O sea, vivir un mes, digamos. Pero no sé si podría vivir en Buenos Aires, porque... o sea, sobre todo para escribir, viste, es como distinto. Más tranquilo. Creces en un pueblo es distinto. En sí. Chacras, ¿no? En Chacras, sí. Uh-huh. Sí. Te especializaste, al menos en el libro, en el siglo XIX. ¿Por algo en especial? Porque me parece fascinante los hombres del siglo XIX. Y
creo que inconscientemente, bueno, los historiadores siempre buscamos respuestas en el presente de lo que pasa en el presente y en el pasado. Eso es lo que buscamos. Por eso siempre se escribe sobre lo mismo, podés escribir y llegar a distintos puntos. Y me parece que en el momento en que yo empecé a escribir el libro estaba muy decepcionada de lo que estaba sucediendo, con lo que nos estaba sucediendo como sociedad, y busqué en los hombres del siglo XIX otra forma de manejarse. Eran tipos con mucha honorabilidad, que leían, eran políticos que leían, eran intelectuales, o sea... ¿No hubo en el siglo XIX grandes casos de corrupción? Y mira, realmente el tema con el siglo XIX es que cuando vos te pones a analizar, por ejemplo, cómo se fue Mitre, cómo se fue Sarmiento de la presidencia, se fueron pobres. A Mitre le compraron la casa a los vecinos después de que fue presidente, se la regalaron. Sarmiento también. Entonces, ellos lo que hicieron fue construir el Estado. Entonces no le robaban al Estado, digamos. No había. No había. Bueno, pero Mitre no se quedó con los dientes de Belgrano. Claro, eso es el abuso de poder, si existió siempre, ¿no? O sea, porque él... ¿Cómo era esa historia? Y esa historia es cuando van a trasladar los restos de Belgrano a donde están actualmente, encuentran solamente parte de la mandíbula y un par de dientes. Y entonces Richeri, creo que era, sí, Richeri, y no recuerdo cuál era el otro oficial que estaba, se llevan uno de esos dientes. Richeri de la autopista se afanó el diente de Belgrano. Se afanó el diente. ¿Para qué? Y para llevárselo a Mitre. Entonces Mitre después lo mostraba en las reuniones, porque a Mitre le gustaba juntar todo esto. Tenía, por ejemplo, la bala que había matado a Lavalle. Hay un museo propio. Sí, él tenía todo eso. Y bueno, entonces hizo presión el diario La Prensa para que devolviera los dientes, porque uno de los hombres, de los eclesiásticos que estaba ahí se desesperó. Le están afanando los dientes a Belgrano. Claro, entonces fue y se quejó en la prensa y bueno, y de esta manera hizo presión. La Nación no hizo referencia al tema. La Nación habló de eso. Mitre ya tenía la Nación. Claro. Sí. Y ahí no salió. No salió. Entonces hubo una presión de la prensa y tuvo que devolver los dientes. Entonces ahí vemos también cómo los liberales le daban su lugar a la prensa. Claro. Y también en el caso de Mitre a la división de poderes, porque él crea la Corte Suprema de Justicia, la primera, y pone a enemigos políticos. En la Corte. En la Corte. Lo pone a Del Carril, que había sido vicepresidente de Urquiza, y era un oponente. Del Carril, ¿qué es de Juanita? Juanita Viale. Es pariente, tatara. Sí, ¿no? Sí. Y también tiene una vida interesante. La esposa también fue muy fuerte. ¿Son los que están enfrentados en el cementerio? ¿Cómo es esa historia? Tiburcia y esos... ella gastaba mucho la esposa de Carril. Y de ahí le viene a Juanita. Y le llegaban las cuentas a él. Ella a él, o sea, la esposa, la señora de Salvador de Carril a de Carril. Sí. Claro, o sea, ella iba, gastaba y le llegaban las cuentas a de Carril después. Entonces él lo que hizo fue publicar en varios diarios que no le dieran más, por ejemplo, crédito a la esposa porque él no pensaba pagar. Él publicó en los diarios: no le fíen a mi esposa porque yo no le pago. Sí. Pero él tenía plata. Sí. Y entonces ella se ofendió y estuvo 20 años sin hablarle. La esposa de Del Carril, y no se podían divorciar porque no había divorcio, obviamente. Exactamente. Y entonces no le habló nunca más, y cuando se muere ella revienta toda la fortuna, se gasta todo. De golpe de ser pobre pasa a tener toda la plata del marido, que el marido... Claro, hacía fiestas, todo. Y, claro, se vengó. Y se hace enterrar de espaldas, porque le quería dar la espalda durante la eternidad. Y en el cementerio de Recoleta están de espaldas. Están de espaldas. Bueno, también ahí vemos que el carácter de esa mujer increíble, ¿no? Fuerte. ¿Quiénes fueron las mujeres fuertes del siglo XIX? Y no había, o sea, no se le daba tanta, no tenía mucha cabida a las mujeres. Yo creo que Mariquita, bueno, puede ser cada una en su época, ¿no? Pero no tenés tantas mujeres, lamentablemente.
Y una cosa que contaste en el libro que me parece muy interesante también, que a veces no lo tenemos en cuenta, es Buenos Aires era una ciudad pobre en la época de la colonia. Sí, pobre y chica. Chica, con poco acceso a las cosas del mundo, ¿no? Estamos hablando de 1800, fines de 1700, principios de 1800, cuando, qué sé yo, en Europa ya había enormes edificaciones y mucho avance y todo eso. Buenos Aires era un rancherío pobre donde no llegaba nada por culpa de los españoles. Claro, era como, exactamente, era algo así. Y aparte cuando llovía, justo me estaba acordando estos días que llovió tanto, se hacían grandes lodazales, no podía avanzar casi ni las carretas, y además generalmente habían caballos muertos, perros muertos en la calle, y todo eso se mezclaba, o sea, era como bastante terrible.